Bueno, muy buenos días para todos aquellos nuestros hermanos católicos que nos están viendo por medio de este video. Hoy es segundo domingo del tiempo de Adviento. Pues quiero recalcar un poquito pues ese sentido de lo que es el Adviento. Así como un preámbulo muy rápido, quiero pues explicarles que en otros videos veremos cómo fue la construcción de todo lo que nosotros llamamos Navidad. Como lo que celebramos la Navidad, la Natividad el 25 de diciembre, el 24 con una cena, como ya es una anticipación a la preparación para la misa de gallo que también se concibe en el momento. Cómo fue la construcción de lo que nosotros conocemos como la novena de Navidad, los villancicos, cómo es que también ha sido ese tiempo del pesebre, del árbol de Navidad, de la corona de Adviento. Todo eso lo veremos en otros videos. Pero ahorita precisamente quiero enfocarme en lo que es el Adviento. El Adviento en cuanto a esa preparación que comenzamos a vivir cuando terminó el año litúrgico de la iglesia. Y cuando termina el año litúrgico de la iglesia, nosotros empezamos con un tiempo llamado Adviento. Adviento proviene de una palabra muy latina, del latín, y algo muy claro, como otro preámbulo corto, es que comprendamos que ¿por qué nosotros hablamos mucho del latín? Porque el latín, aunque sea un idioma muerto, todo lo que es la gramática española proviene del latín. Muchísimo de la gramática española proviene del latín. Muchísima construcción de su lenguaje proviene del latín. Ahí es donde quiero enfocarme porque la importancia que nosotros tenemos dentro de la iglesia explicar todos los conceptos provenientes del latín, porque todo se tradujo del hebreo al griego, del griego al latín, y el latín también tuvo esa traducción al español, a lo que nosotros conocemos. Para comprender entonces muy bien, Adviento viene de Adventus, que significa propiamente lo que es la venida. Nosotros en el español tenemos diferentes sinónimos para especificar lo que es la venida, lo que es el Adviento. El Adviento es la venida, la llegada, la espera. Por eso es que el Adviento para nuestra fe en ese tiempo tuvo una construcción social en la historia de la iglesia. En las primeras comunidades cristianas y los primeros padres de la iglesia no hablaban del Adviento en cuanto a la Navidad, sino hablaban del Adviento en cuanto a la espera de la segunda venida del Señor, y el Adviento en cuanto a la preparación de ese misterio de la encarnación. Por eso es que ahí vamos a ver en el Adviento 3 dimensiones, y esas 3 dimensiones las veremos en un momentico. Pero para proseguir, el Adviento inicia con el final del año litúrgico, empieza el Adviento, y el Adviento es una preparación. Por eso es una preparación en el cual la iglesia siempre ha utilizado pedagógicamente, se habla de mistagogia, pero la mistagogia es una forma pedagógica en que la iglesia utiliza para mostrar los misterios de nuestra fe, los misterios que muchas veces no pueden ser comprendidos conscientemente por la razón, pero sí los podemos comprender conscientemente por lo que vemos. Por eso es que nosotros hay muchas celebraciones importantísimas en nuestra iglesia que nos ayudan a comprender estos misterios. El color principal del Adviento es igual que el de la Cuaresma, es el color morado, pero aquí hay una gran diferencia entre la Cuaresma y el Adviento de Navidad, porque la Cuaresma, el morado, allí es una penitencia en el cual el hombre tiene que entrar en ese duelo de sentir su debilidad, su caída, y tiene que prepararse para asumir esa realidad llevándola a la conversión. Por eso hay ayuno, penitencia y todo ello. Este Adviento que estoy diciendo así de los ayunos, penitencias y así se fue dando en el transcurso también de las primeras comunidades cristianas. Por eso el ayuno era importante como un medio de preparación para la venida del Señor.
un medio de preparación para la venida del Señor. Pero a diferencia del Adviento de Navidad, es que el Adviento de Navidad es una penitencia también, es una preparación penitencial, pero de alegría. Por eso se habla de gaudete, de regocijo, de alegría, de felicidad, porque es una felicidad en la cual usted se va a encontrar con su Mesías, con su Señor, con su Salvador. Vemos que entre uno en el 380, San Pedro Crisóstomo, obispo, este santo data allí que tiene algunas enseñanzas, catequesis en cuanto a la preparación del Adviento. Ya venía caminando desde las primeras comunidades cristianas, ya venía la preparación de esta catequesis, que ya se fue incrementando porque se hablaban de que eran tiempos, se llegaron a concebir que la preparación del Adviento eran de 3 a 6 semanas. Pero en el siglo VI estamos mirando con el Papa Gregorio Magno en el 590, allí entonces él lo redujo a 4 semanas. Y ya allí se habla de una preparación ya para la Navidad, una preparación en la cual nos sumerge en un reconciliarnos con nosotros. Por eso también tenemos que ver más adelante por qué los regalos. El regalo es importantísimo porque es el regalo de Dios al hombre, y el hombre también le hace un regalo a Dios, se está donando y entregando a sí mismo, que hoy se culturalizó pues a nivel comercial, de regalos para allí, regalos para allá, sí, pero el regalo tenía su importancia también en esta fiesta de Adviento, de una preparación, porque íbamos a recibir un regalo, alguien iba a llegar, íbamos a recibir al Mesías. Hay esa parte fundamental e importante. Vemos entonces ahora lo que es el Adviento también en las 3 dimensiones. Está el Adviento histórico, está el Adviento místico, y está el Adviento de lo que nosotros llamamos escatológico. Para mirar y comprenderlos bien, vamos a mirar primero lo que es el Adviento histórico. En Israel, ellos estaban mucho, Isaías es uno de los profetas que recalca muchísimo eso: alégrate, hija de Sión, porque, estaban esperando con alegría la llegada en la historia de un personaje que era el Mesías. Estaban esperando a aquel que los venía a liberar de la esclavitud, pero pues mal interpretado, porque ellos lo consideraban de una esclavitud de dominio gubernamental. Y este Jesús se nos presenta en la historia es en liberarnos de una esclavitud del pecado, que nos lleva a tener cuidado, prudencia, sabiduría en cuanto a todo lo que se nos presenta en la realidad, para no apartarnos del bien. Pero entonces en la historia, este Adviento de historia era una preparación que nosotros también lo vivimos anualmente. Anualmente nosotros conmemoramos ese Adviento histórico de un Jesús que se presentó en la historia, anunciado desde antes, y que nació como un niño. Por eso es que ahí vamos a ver lo que es en Lucas capítulo 2 versículo 11. Aquí en este evangelio, sabemos que los evangelios fueron posteriores a Jesús, pero que también nos hacen referencia de la alegría, de la espera que tenían en Israel por esperar a su Mesías, que ellos que muchos de ellos no lo comprendieron así, pero que quienes sí lo comprendieron, lo entendieron, lo aceptaron, entonces transformaron y pasaron ahorita al siguiente, al siguiente, que es el Adviento místico, que ahorita lo vamos a ver, que lo aceptaron y lo hicieron vida. Por eso es que vamos a leer aquí entonces Lucas capítulo 2 versículo 11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo y Señor. O sea, nos ha nacido. Por eso es que nosotros, ya más adelante en otro video hablaremos del pesebre, pero nosotros anualmente celebramos este misterio en el cual tratamos de comprender y enseñarle a las siguientes generaciones, porque siguen generaciones, cuál es el misterio de nuestra fe, que ha nacido un Dios que se ha hecho hombre y nació humildemente como uno de nosotros, como un niño, se presentó en la historia, y ahí tiene que ser entendido esa preparación.
porque para creer que Jesús es mi Salvador, tengo que recurrir a la historia. No puedo decir que Jesús es mi Salvador solo viéndolo como un hombre de 33 años, porque el gran misterio del hombre es que fue encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo, sin necesidad de hombre, fue encarnado en la historia. Entonces nosotros conmemoramos ese Adviento en la historia. Por eso anualmente nosotros nos preparamos comprendiendo este Adviento histórico en el cual nosotros llegamos a identificarnos y a aceptar como Señor aquel que se presentó en la historia, como uno de nosotros, naciendo como uno de tantos. Filipenses 12:12, como uno de tantos, o sea, como uno de nosotros se presentó en la historia. Vamos entonces a ver el Adviento místico. Cuando me estoy refiriendo a místico, estoy hablando de misterio. Y ese mismo misterio, cuando ya metemos un poco ese estudio de la teología para poder entender cuál es el misterio, de que un Dios se hizo hombre, ¿sí?, en una mujer, ese misterio. Y porque me gusta mucho San Ireneo de León, que dice que entonces el Verbo se hizo carne para que Dios se acostumbrara a vivir en el hombre y para que el hombre se acostumbrara a buscar a Dios. Entonces se encarnó en María, y aún así cuando se encarna en María nos da un testimonio, es la verdad, es el camino, es la vida, y todo este testimonio es un adviento de preparación que nos conduce a la conversión, a la moral. Por eso es que nosotros hablamos de llegar al cambio, a mostrar ese bien que hay en nosotros, y Pablo lo entendió. Ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí, porque yo no acepto la imagen, o sea, no somos imagen en cuanto al cuerpo, figura, sino somos imagen en cuanto al testimonio. Por eso es que hagan lo que yo les digo, y así serán verdaderamente mis discípulos. Esa vida, por eso es Jesús quien vive y mora en mí, es el misterio de la encarnación. Es el misterio que también se encarna en nosotros, que también se encarna no, sino también se hace vida en nosotros por gracia del Espíritu Santo. Ahí vamos a ver entonces lo que es Mateo 4:11, donde dice... Mateo 4:17, a partir de entonces Jesús empezó a predicar y a decir: convertidos, porque ha llegado el reino de los cielos. El reino de los cielos es importantísimo en la fe de la iglesia. Es comprender que es la conversión a la verdad, el camino que es Cristo. Por eso vamos a entender que esta segunda dimensión nos lleva a lo que se llama performar, la formación. Formar y performar. Formar es lo que yo estoy haciendo acá en este momento. Les estoy formando con la doctrina y con la verdad de la iglesia. Y performar es que ustedes hagan vida, porque eso ya hace parte del cambio, de la conversión. De decir qué quieren hacerse a imagen de Cristo por el bautismo que ya recibieron, por el bautismo que ya se recibió. Por eso entonces ahí vemos que esa segunda dimensión es el Adviento, una preparación. Debo prepararme, debo estar preparado, debo estar limpio para poder recibir ese primero dimensión, que es el Jesús que nace, que también nace de nuevo. Hay que nacer de nuevo, por eso la iglesia siempre lo ha celebrado así, hay que nacer de nuevo, y ese nacer de nuevo también nace en ese misterio de la encarnación. Nacemos de nuevo, sean como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y terminamos entonces con el Adviento de lo que es escatológico. Por eso el Adviento escatológico es el que veníamos hablando de las primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades cristianas se preparaban también de la misma forma para la venida de su Señor. Por eso es que lo vamos a ver en Mateo capítulo 24, versículo 44. Por esto también vosotros estáis preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, la preparación. Nosotros, dentro de nuestra fe y de nuestras celebraciones, nos preparamos. Todas nuestras celebraciones son una preparación. No es que nosotros hagamos una celebración dentro de la iglesia solo por diversión. Hagámosla porque ya. No, porque tiene su sentido de preparación.
nos preparamos para seguir esperando. Cada día, cada celebración dentro de la iglesia, cada liturgia, cada Eucaristía, cada acto penitencial, cada celebración, cuando vamos al sacramento de la reconciliación, en todo esto nos estamos preparando. El Adviento aquí lo vivimos como una preparación de reconocer que en la historia se presentó un Mesías y que ese Mesías se llama Jesús y hace parte de nuestra vida y lo celebramos con alegría y con gozo, por eso es que damos regalos, por eso es que decimos, pero qué mayor regalo que en esta preparación de Adviento tu regalo sea el perdón y la reconciliación. Esos son los verdaderos milagros, porque regalos materiales cualquiera los puede dar, pero los verdaderos milagros, los verdaderos regalos milagrosos son aquellos que surgen de la imagen de Jesús, porque Jesús es un milagro. Por eso hablamos del gran milagro, ese gran milagro que se nos presentó en la historia y que quiere vivir y morar y hacer parte de nuestra identidad, de nuestra vida. Bueno, mis hermanos católicos, yo les digo, los invito a que tengan muy presente eso. Lo que celebramos dentro de la iglesia no es una celebración solo por rutinas o costumbres. Lo celebramos solo porque tiene su sentido, tiene su fin. Y su fin es prepararnos para que nosotros podamos comprender qué es el misterio de la encarnación, de la Navidad, el misterio de Jesús. Por eso es que son 4 semanas, estamos en la segunda semana de Adviento y la gran invitación que les hago es reflexionemos sobre estos grandes misterios que Dios nos ha dado para presentarse en la historia y esos misterios hacerlos vida, performar. Formación es lo que acabo de hacer, les estoy formando en explicarles qué sentido tiene el Adviento, pero performar ya hace parte de tu libertad. Tienes que aceptar libremente a Jesús, dejarlo entrar y que Él haga su sentido de vida ahí dentro de ti y así poder darle un verdadero sentido a esta Navidad. Dios les bendiga, la Virgen les acompañe, espero que sigan fortalecidos en la fe y siempre les reitero, católico, despierta, fórmate. La formación no te va a salvar, lo que te va a salvar es que tú hagas vida el mensaje de Jesús. Pero la formación nos lleva y nos ayuda a entender cómo nosotros celebramos nuestra fe y cómo hacemos para prepararnos y darle sentido a esa vida que es Jesús. Dios les bendiga, la Virgen les acompañe y que tengan un buen día.